Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de la importancia o no que tiene para un perro ser diestro o ser zurdo. Os parecerá una cuestión baladí, pero tiene su importancia, y hay estudios que demuestran claramente que no es lo mismo la estructura cerebral de un perro zurdo a la estructura cerebral de un perro diestro, y eso tiene su repercusión tanto en la personalidad como en la inteligencia del perro. En este caso, pues, os explicaré cuáles son las diferencias entre los perros zurdos y diestros, y al final del vídeo os propondré cómo podéis haceros en casa un sencillo test para demostrar si vuestro perro es zurdo o diestro, porque no consiste en que le pidas la patita y según la que levante es zurdo o diestro. No, es mucho más complejo. Es un test que tendréis que realizar durante 3 días y que al final os permitirá saber si vuestro perro en verdad es zurdo o diestro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Así como en los humanos el 90% de nosotros somos diestros y tan solo aproximadamente un 10% son zurdos, en el caso de los perros está más o menos equilibrado. Hay aproximadamente un 50% de perros zurdos y un 50% de perros diestros, no existiendo prácticamente nunca los clásicos perros ambidiestros, cosa que en humanos sí que suele darse. ¿Y qué significa que un perro sea zurdo o sea diestro? Pues prácticamente lo mismo que en humanos. Una persona zurda tiene más desarrollada, más, digamos, activa la parte izquierda de su cerebro. Y una persona diestra tiene más desarrollada la parte derecha de su cerebro. Esto, en el caso de los perros, tiene cierto grado de repercusión en su comportamiento, porque hay una cosa muy clara. Fijaros, por ejemplo, que cuando un perro es feliz y está contento, es decir, está activada la zona diestra de su cerebro, mueve la cola hacia el lado derecho. Esto es un claro ejemplo. Mientras que si se siente amenazado o se siente agredido, puede mover la cola, pero la tiende a mover más hacia el lado izquierdo. Os parecerá increíble, pero hay personas que se dedican a investigar estas cosas que yo considero que son útiles en el día a día, sobre todo para interpretar cómo se siente un perro. Otro tema muy distinto y que hay un cierto grado de controversia es que si un perro tiene más desarrollada su zona izquierda, sea de por sí un perro más agresivo. Yo personalmente pienso que algo más de tendencia sí que tiene, pero la agresividad de un perro depende de otros muchísimos factores, no solamente de que sea tanto zurdo o diestro. Sí que es cierto que puede tener mayor predisposición. Y también se ha visto que los perros diestros, y esto es algo innegable, son perros de por sí un poco más, digámoslo de alguna manera, más inteligentes, más originales. De hecho, son los preferidos, por lo general, como perros guía. Cuando se hace un examen de selección de un perro para ser un perro acompañante de una persona invidente, por lo general se tiende más a elegir a un perro diestro que no a un perro zurdo. Pero esto ya, vuelvo a decir, no tiene que ver tanto con su agresividad, sino más bien con su inteligencia. El grado de inteligencia de un animal, os repito, parece ser que está más relacionado con el desarrollo de la parte derecha de su cerebro. Y ahora me preguntaréis, ¿y cómo puedo saber si mi perro es diestro o es zurdo? Pues mucha gente dice que es dando la patita. Si llamo al perro y le pido la patita y me da una u otra, según la que me dé, el perro es diestro o zurdo. No, por desgracia, es mucho más complicado. Para hacerlo bien y para hacerlo científicamente, tenéis que coger, por ejemplo, un Kong. Un Kong es un juguete donde en el interior se esconde comida y el perro pierde un tiempo jugando para extraer el alimento. Es un juguete que distrae muchísimo a los perros. Aquí en la descripción os pondré algunos modelos por si los queréis ver. Entonces, lo que tenéis que hacer es, durante 3 días, echarle 100 veces mínimo el Kong. No lo hagas de seguido todas. Un día por la mañana haces 4 o 5 veces, luego 5 o 6, tal, así durante 3 días. Y tienes que observar con qué pata el animal va a sujetar el Kong para luego con la boca intentar extraer el alimento.
Si mayoritariamente se apoya o intenta retener el con la pata derecha, es un perro lógicamente diestro. Es un perro más original, más creativo, un poquito mejor persona, digo yo también. Y si lo hace con la parte izquierda, evidentemente es un perro zurdo. Parece un test absurdo, pero es el que hacemos, el que se hace habitualmente para determinar si el perro es zurdo o es diestro. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.